Y hoy comenzamos una nueva serie, como ven ahí la hemos titulado La presencia de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios. Y es importante en esta época que prácticamente comenzamos, la época del advenimiento, reflexionar sobre la venida del Mesías. Y uno de los profetas que se conoce como el profeta mesiánico, o sea que habla más del Mesías, es el profeta Isaías. Ya nos estamos aproximando a las Navidades, ¿verdad? Faltan unos 3, 4 domingos. Y usted nota, mientras más nos acercamos después de Acción de Gracia, a medida que nos vamos acercando, nuestra cultura va girando y va centrándose más y más en los regalos. Y nos preguntamos, ¿qué vamos a regalar? ¿Qué le vamos a dar a los demás? ¿Qué vamos a recibir de los demás? Nos preguntamos también que muchas cosas que vamos a comprar son cosas que necesitamos. Son cosas que nos van a hacer la vida fácil. Y algunos pensamos, dice, bueno, este es el regalo ideal para mí. Muchos se están preparando, ya se prepararon y se han colocado ya frente a sus computadoras para entrar en el cibernético Friday, ¿verdad? O venta en la internet, y están ya preparados para ver qué regalos pueden comprar y añadirlos a sus carritos. Así que vemos que todo en nuestra cultura empuja hacia los regalos. Y lo que nos lleva a pensar para la cultura, lo que está reflejando la cultura, que lo más importante del advenimiento de la Navidad son los regalos. Por eso todo el mundo gira en conversaciones que nos empujan de una forma u otra a hablar sobre los regalos. ¿Qué le voy a regalar a mis hijos? ¿Qué le voy a regalar a mi esposa, a mis nietos? Y centramos nuestras conversaciones alrededor de los regalos. Quiere decir entonces que lo más importante en la Navidad son los presents, los regalos, los gifts. Y vemos que realmente es la época del año donde más estrés hay. ¿Por qué? Porque la gente está muy preocupada. ¿Qué le puedo regalar a fulano o a mengano que le haga falta? Y tener que recordar que el año pasado no le vuelva a dar lo mismo que este año. También es una época donde gastamos mucho dinero. Buscamos también ver cómo entretenemos a las personas con estos regalos que les vamos a dar. Sin embargo, es una época que está llena de depresión. Muchas personas se deprimen en el tiempo de Navidad porque extrañan a su familia, extrañan a sus hijos, extrañan a alguien. Y es entendible, lo entiendo que deben de extrañar, pero una vez más, la Navidad gira alrededor de regalos o personas. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la búsqueda del ser humano en regalos, en sentirse alegre o triste, teniendo o no teniendo las personas, es porque hay una ausencia de algo. Algo nos falta, hay un sentido en nuestros corazones y en nuestra mente que algo yo necesito. Y pensamos que los regalos son lo que necesitan nuestros hijos, que el regalo es lo que necesitan nuestros nietos, que el regalo es lo que necesita mi esposa y mi esposo. Lo que realmente hay en nuestro corazón es que pensamos que a alguien le hace falta algo y también a nosotros. Sin embargo, no pensamos en esta época, en la época de Navidad, que lo que más le hace falta a la gente no es un nuevo regalo. A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras esposas y esposos, no le hace falta un regalo más. Ellos no escasean de regalos. Le hace falta la presencia de Dios. Voy a hacerle una pregunta. ¿Por qué nosotros invertimos $100 en un regalo? Uno hace esa pregunta, ¿verdad? Y respóndese a usted mismo. ¿Por qué yo invierto $100 en un regalo para alguien? Puede ser mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis nietos. Si usted observa esa época, ese momento, algunos el 24, otros el 25, ¿qué hacen los adultos y qué hacen los niños? Bueno, los niños cogen el regalo, lo ripean, le quitan el papel, miran el juguete, la camisa, lo que le regale, o el iPhone, o la tablet, y después lo colocan hacia un lado. Y vuelven y cogen el otro regalo debajo del arbolito y repite la misma acción hasta que se terminan los regalos. De este lado está lleno de papeles y de este lado está ya acumulado
en una forma de pirámide todos los regalos. Y después que se termina el evento, recogen todos los juguetes y los llevan para sus cuartos y los guardan. Las madres, los padres cogen sus camisas, sus zapatos, lo que sea, y los ponen en los closets. Y ahí se queda guardado. La pregunta es, en vez de gastarse $100 por cada objeto o por la ropa, compre $100 en cajas. Si ellos lo que hacen es romper cajas. ¿O no es verdad? Gástese $100 en caja, envuélvala vacía, si eso es lo que ellos quieren, porque después los amontonan, los acumulan en su granero de tantos juguetes y después no juegan con ninguno de ellos. O al otro día ya arrancaron una piernita, un brazo, la espada del juguete, o la camisa se la viraron toda de leche con chocolate y se acabó el regalo. Mejor entonces compremos cajas. ¿Qué les parece? Una buena sugerencia que les doy. No compre regalos, compre cajas. Más barata. Y lo que hacen ellos es romper y le ponen un papelito adentro que diga tal cosa. Eso es prácticamente lo que sucede en nuestros hogares. A nosotros y a nuestros nietos, a nuestros hijos, les falta algo y no es un regalo más. Créame, no les hace falta un regalo más. El ser humano, no importa qué edad tenga, lo que les hace falta es la presencia de Dios en sus vidas. Esa ausencia de Dios, tanto en la vida de los padres, porque quiero decirle, Navidad no es para los niños, Navidad es para los padres. Nosotros los padres, los abuelos, lo que hacemos es, como estamos frustrados de nuestros países que no tuvimos, es darle a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que yo no tengo o no tenía. Si no tuve bicicleta, le compro una bicicleta. Si no tenía un carrito eso de velocidad rápida, le compro un regalito, un carrito para jugar yo con el carrito. O un avioncito que vuela, porque nunca lo tuve, le compro un avioncito que vuela para yo también jugar con él. Veía un comercio, un anuncio que llegó a Navidad, el 25, y todos los cuatro eran dos niños, una hembra y un varón, y los padres corrieron por toda la escalera con pijamas y todo el mundo de la nieve, y salieron. Cuando salieron, los padres ellos mismos se habían regalado un carro Infiniti nuevo de paquete. Y los niños se quedan mirando hacia los padres, arrebatados, contentos con su regalo. Y los niños se dicen, ¿pero Navidad es para nosotros o es para ellos? ¿Verdad que Navidad es para nosotros, los padres? Por eso le regalamos a nuestros hijos. Ellos a veces ni nos piden, nosotros les decimos, haz una lista. Nosotros nosotros mismos motivamos a nuestros hijos a enfocarse en Navidad, que Navidad es un regalo más. Y Navidad es la presencia de Dios y ausencia de Dios en nuestras vidas. Así que muchas de nuestras frustraciones, y ahí vamos a entrar al pasaje de Isaías, muchas de las frustraciones tanto del tiempo, de la era, de la generación de Isaías, como en el tiempo nuestro, es la frustración. Y la frustración llega al ser humano porque está huyendo de Dios. No incorpora a Dios en su vida y olvida que el mejor regalo, el perfecto regalo, es Jesucristo. Y nosotros no valoramos en esta época, que no fue en esta época, fue más o menos para abril o marzo, el advenimiento de Jesús, pero no importa la época, lo que importa es el celebrar el advenimiento. Y vemos que nosotros no valoramos el advenimiento, que es la presencia de Dios en nuestra vida, el perfecto regalo que usted necesita y que yo necesito, y que debo atesorarlo en mi corazón y no tirarlo a un rincón o acumularlo como un objeto más dentro de esta época. Muchos de nosotros estamos frustrados por eso, porque nos hace falta algo y buscamos esas cosas en los regalos. Yo voy a hacerle varias preguntas, usted no me la responda, piénsela. ¿Por qué Dios y su presencia están tan lejos de nosotros? ¿Por qué la presencia de Dios está tan lejos de nosotros? ¿Por qué estamos tan desesperados de la necesidad de un nuevo regalo? ¿Por qué pensamos que mis hijos y mis nietos tienen una necesidad en esta Navidad de otro regalo más? ¿Cuánto impacta
el regalo que usted le hace a su familia en la vida de su familia? ¿Cuánto le impactó el Transforma que usted le compró a su hijo? ¿Cuánto le impactó la vida de su hijo el iPhone 10? ¿Cuánto le impactó la vida de su esposa o su esposo el regalarle un auto nuevo? ¿Cuánto le ha impactado la vida de algún familiar suyo regalo? La respuesta se la voy a dar yo. No ha habido ningún impacto. Porque los regalos no impactan la vida de nadie. El único regalo que ha impactado y que ha trascendido la historia del ser humano y el corazón del ser humano es Jesucristo. Es el único regalo que yo he visto desde que conocí al Señor hace ya muchos años atrás, que ha impactado la vida de generaciones tras generaciones. Dejamos los regalos a un lado, usted y yo, porque realmente en nuestro corazón, en lo más profundo, hay algo más grande que queremos. Hay un regalo más grande que esperamos. Hay un regalo que trasciende mi vida, que no lo tengo, no lo he valorado. Y es Jesucristo, esa gran necesidad. Y el profeta en este pasaje, en estos 10 versículos, hace 2 preguntas. No están en el pasaje, son explícitas. Están en la mente del profeta y está dirigiéndosela al pueblo de Dios. Dice, ¿por qué la presencia de Dios parece de corta duración? ¿Por qué la presencia de Dios no se ve tanto en nosotros? ¿Por qué es de corta duración? ¿Por qué no persevera la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Por qué la evitamos en nuestra vida cotidiana? No solamente que no se ve, que no perseveramos, sino que realmente vemos también que no es parte de nuestra experiencia diaria, la presencia de Dios. La segunda pregunta que hace el profeta, ¿por qué necesitamos la presencia de Dios? Como les dije, la Navidad no es un regalo más, no es presente. Realmente lo que nosotros necesitamos es experimentar la presencia de Dios. Experimentar la presencia de Dios. Navidad es eso. Es la revelación milagrosa de Dios para mostrarnos, para darnos el único y el mejor regalo que puede recibir cualquier ser humano en cualquier época del año y en cualquier generación hasta que Él regrese. Así que el propósito de la Navidad es mostrarnos a nosotros que esa experiencia de Dios es algo real y es activa, es transformadora en nuestros corazones. Una de las cosas que más nos causa frustración es pensar que tenemos la presencia de Dios cuando la presencia de Dios se ha ido, está ausente. Dios ha ocultado su rostro de nosotros y ha tapado sus oídos, porque vivimos en un mundo que está caído, que está vacío, que busca en las cosas temporales llenar esa relación con Dios y relacionarse con otros seres humanos y con otras cosas. Pero el ser humano no logra nunca experimentar a Dios ni a través del ser humano, ni a través de objetos, de cosas o regalos. Por eso nuestros hijos y nosotros, como no podemos experimentar la presencia de Dios a través del regalo que usted le da, Él lo echa a un rincón porque en su corazón hay una ausencia de algo que usted no le ha dado, que usted no le ha compartido, que Él no lo ha visto, esa presencia, esa perseverancia, la presencia de Dios en su vida. Y Él lo ha visto a usted y a mí, que evitamos la presencia de Dios. Por eso no leemos la Biblia, por eso no oramos, por eso no evangelizamos, por eso no compartimos nuestra fe con otras personas y ellos los observan a nosotros. Mi padre, mi madre tienen la ausencia de algo y Él quiere que a través de los regalos, de las cosas que me va a dar, yo reemplace algo tan importante y tan perfecto como ese regalo que es Jesucristo. ¿Por qué la presencia de Dios entonces parece tan corta? ¿Por qué evitamos en nuestra vida experimentar a Dios? El profeta, cuando escribe este pasaje 59, había algo que estaba cuestionando el pueblo de Dios. Era la ausencia de la presencia de Dios. Ellos dudaban de la realidad de Dios. Ellos dudaban de la acción de Dios en medio de su generación.
Sin embargo, esta generación al cual el profeta le escribe era una generación que había escuchado la historia maravillosa y asombrosa de Dios, el Dios que había abierto el mar para que el pueblo de Israel cruzara y fuera hacia la tierra prometida. Habían escuchado la historia de la conquista de Josué y todos los que procedieron a Josué para conquistar la tierra de Canaán, tierra que Dios le había dado como una bendición. Habían escuchado la historia de David cuando se enfrentó a Goliat, cuando levantó el honor de Dios, cuando el pueblo de Dios estaba en vergüenza delante de los filisteos. Habían escuchado la historia que el reino más próspero había sido el reino de David. Habían escuchado la historia de la construcción del templo con Salomón, que se llenó de la presencia de Dios todo el templo. Sin embargo, a pesar de haber escuchado todas estas historias de las obras maravillosas de Dios, ellos dudaban de la experiencia de Dios en sus vidas. Dios no era real. No era suficiente entonces conocer la historia del advenimiento de Jesucristo. No es suficiente pensar que un día Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros, que es lo que vamos a celebrar o estamos celebrando, sin no haber experimentado a Dios. Dios se reveló en Cristo para que todo aquel que le ha escogido pueda experimentar la presencia de este perfecto regalo. Es triste entonces escuchar por el profeta en este capítulo que a pesar de que habían escuchado todas estas historias maravillosas, esta generación no había experimentado la presencia de Dios. Para ellos Dios estaba distante, inactivo, no transformaba, no cambiaba al corazón del pueblo de Israel. Decía que no respondía a sus oraciones, que había ocultado su rostro. Eso indicaba entonces la condición espiritual del pueblo de Israel. Por eso el profeta llena este capítulo de metáforas, ilustraciones, para llevarnos a entender que el problema espiritual estaba en el corazón del pueblo de Israel. El problema lo tenemos nosotros. No es la cultura que nos llena y nos lleva a pensar que Navidad es regalo. Navidad es que Dios es real y quiere que tú y yo lo experimentemos, no de vez en cuando, sino que sea una experiencia en nuestra vida cotidiana. Ellos sentían que Dios estaba distante, por eso culpaban a Dios, que Dios no era parte de su existencia. Por eso el profeta comienza diciendo en este capítulo 59, la mano del Señor no es corta para salvar. El profeta está hablando, o Dios está hablando a través del profeta. Mi mano no es corta para salvar, ni soy sordo, ni mi oído es sordo. Yo escucho a mi pueblo. Y Dios comienza entonces a lidiar con la frustración del pueblo de Israel, que hablaba y pensaba que Dios no nos escuchaba, que Dios ya no obraba en sus vidas, que Dios ya no vencía a sus enemigos. Y el profeta, inspirado por Dios, le dice, Dios sí está presente en medio de nosotros. El dudar, el pensar que Dios no está en medio de nosotros, que no es real, que no está activo, que no está transformando, es dudar de una cosa muy importante, del carácter y de la naturaleza de Dios. Dios sí ha estado allí. Dios sí ha estado presente para librarlos, para salvarlos. Dios es real para en cualquier situación difícil de su vida poder acudir a ellos y ayudarles. Hasta ese entonces Dios siempre había estado con ellos. Dios se había manifestado a través de sus profetas y a través también de sus reyes. Dios nunca había abandonado a su pueblo. Dios mantenía su fidelidad al pacto y se mantenía fiel al pueblo de Israel. Sin embargo, para ellos Dios no era real. No sentían la presencia de Dios. Sentían a Dios lejos. La pregunta es, ¿por qué no experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas? El profeta le responde a esa generación, es porque ustedes dudan de la presencia de Dios. Ustedes dudan de que Dios real está vivo y está activo. Es un problema de ustedes y no es un problema de Dios. Sin embargo, la generación del profeta Isaías seguía insistiendo, el problema es de Dios. Nosotros no tenemos problema, nosotros le buscamos,
Nosotros oramos y Él nos muestra su rostro, Él nos responde a nuestras oraciones. Por tanto, el problema lo tiene Dios. El problema no lo tenemos nosotros. Dios es el que ha cambiado. Nosotros no hemos cambiado. Cuando la realidad es que Dios no había cambiado. Seguía siendo el mismo Dios del pacto. Seguía guardando el pacto. Los que se habían alejado eran ellos. Los que habían cambiado eran ellos. El problema entonces, dice el profeta, no es de Dios que esté ausente, que no oiga, que no actúe en nuestras vidas. Son ustedes el problema. Ustedes son los que no buscan a Dios. Dios está disponible constantemente para tener relación con su pueblo. Dios constantemente presta atención a nuestras necesidades. Dios está activo en nuestros problemas, en nuestras necesidades. Dios entonces no es el problema. Y si Dios no es el problema, ¿cuál y quién es el problema entonces? Dice el versículo 2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Isaías le dice a su generación, ustedes son los que tienen el problema. El problema no lo tiene Dios. El profeta le dice, ustedes son personas egoístas y personas que se han rebelado contra Dios. Así que el problema que tenía la generación del profeta Isaías era el egoísmo que lo había llevado a rebelarse contra Dios. Déjame decirle algo, la decadencia espiritual no es algo que comienza del día a la noche. Es un proceso en el cual nosotros los cristianos e Israel no se daba cuenta y vamos decayendo espiritualmente, little by little, poquito a poquito, hasta que usted se da cuenta que ya no experimenta a Dios. Y no es porque Dios ha dejado de estar presente, sino que somos nosotros los que nos hemos vuelto realmente egoístas y nos hemos rebelado contra Dios porque no estamos obedeciendo su palabra. Dice el profeta entonces, el problema está en ustedes. Este problema que había heredado esta generación no había comenzado en esta generación. Había comenzado desde la generación del rey Salomón. Si ustedes recuerdan la historia de Salomón, después Roboam, cuando se divide el reino y las 10 tribus comienzan a pelear entre ellas, se divide el reino, comienza entonces las intrigas, el engaño, la violencia y a olvidarse de la ley, a olvidarse de cuidar el templo. Así que eran generaciones tras generaciones que venían en decadencia, al punto en que llega el profeta Isaías, que muestra entonces, mira por qué ustedes están decayendo, están descendiendo espiritualmente, porque cada vez más y más se alejan de la presencia de Dios y dicen ustedes que Dios no los escucha, cuando Dios en el templo de Salomón llenó su presencia y prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por eso vino en Cristo Jesús una vez más. Cuando Israel pensaba que Dios se había olvidado de ellos, que no había revelación nueva para su pueblo, Dios apareció una vez más en medio de Israel. Pero esta generación no había caído del día a la noche. Era poco a poco, igual que usted. Usted no cae espiritualmente poco a poco. El día de un momento, usted va cayendo poco a poco, poco a poco. Y su generación, que son sus hijos, sus nietos, van experimentando su decadencia. Ellos van viendo un hogar que cada vez nos vamos separando, distanciando de Dios. Ya no experimentamos a Dios como al comienzo de nuestra conversión. Y a medida que van pasando los años, en nuestro egoísmo y en nuestra desobediencia nos vamos alejando. Y eso le transmitimos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y eso había pasado con la generación del profeta Isaías. Y eso sigue pasando hoy en nuestro tiempo. Por eso ustedes, los padres, no disipulan a sus hijos ni disipulan a otras personas porque no están transmitiendo su fe, porque hay una decadencia espiritual donde leer la palabra es una carga, donde orar es otra carga, donde disipular es 3 cargas más todavía, disipular a otro es 4ª carga más todavía, porque somos egoístas y estamos en desobediencia, como el pueblo, como la generación del profeta Isaías. Ellos eran los culpables, dice el profeta.
estaban en un gran problema con Dios. Ellos se habían alejado de Dios. El profeta usa una bella ilustración. Hay una pared que se ha levantado, que ustedes no la ven, porque ese es el problema de nuestra vida espiritual. Es una pared que es visible y el profeta tiene que revelársela al pueblo, pero no es invisible, es visible. Ustedes están ciegos y andan tocando las paredes. Dice, en mediodía, donde la luz brilla, donde más luz hay en el pueblo de Israel, por la intensidad del sol, ustedes no pueden palparla, no pueden ver el camino, indicando la condición espiritual del pueblo de Israel, porque se habían distanciado tanto que había una gran pared que separaba a Dios de su pueblo y ellos no podían verla. Como usted no la puede ver, tampoco ni yo. Estamos tan lejos de Dios que aunque se le dijéramos, como dice el profeta, usted trataría de justificarse y decirle, no, esa no es mi condición. Una separación había entre Israel y su pueblo. Y dice, continúa el profeta, son estos pecados lo que los lleva a ocultar su rostro para no escuchar. Son nuestros pecados. La culpa es nuestra. Si Dios no nos escucha, si Dios no experimentamos a Dios, no es porque Dios no quiera que nosotros lo experimentemos, no es porque Dios no quiere escucharnos, es nuestros pecados que ya no nos permiten escuchar la voz de Dios ni experimentar a Dios en mi trabajo, en mi escuela, en todo lo que yo hago. El profeta es claro con su pueblo y es claro con nosotros. Le dice, no culpen más a Dios. Él no se ha alejado de ustedes. Son ustedes los que se han alejado de Dios. Dios no tiene la culpa de que ha ocultado su rostro de nosotros. Dios no tiene la culpa de que se ha escondido para que no podamos experimentarlo, sino es nuestro pecado, nuestra condición miserable espiritualmente. La razón por la que la presencia de Dios no está entre ustedes, dice el profeta, es porque ustedes andan corriendo, ocupados en sus propias vidas y no ocupados en una relación conmigo. Eso es inevitable de generación a generación. Y eso es Navidad, vivir ocupado toda esta época para no pensar, para no reflexionar en nada, de tiendas en tiendas, de gastos en gastos, de listas y listas, de botas metiendo listas a los niños diciéndoles a la lista y a la lista. Y vivimos ocupados, una vida muy ocupada. ¿Por qué? Porque vivimos pensando en nosotros mismos, mientras tanto nos vamos alejando poco a poco de Dios. Porque estoy más ocupado en lo mío y en los míos que en mi relación con Dios y obedecer la palabra de Dios. Por naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra tendencia es involucrarme en lo que tiene que ver con mi vida, no involucrarme en lo que tiene que ver con la vida y el reino de Dios. Por eso muchas personas no se involucran en el reino de Dios, porque son egoístas y porque son desobedientes. Es la única razón que hay. No hay ninguna justificación. Usted puede decir porque trabajo mucho, porque tengo niños, porque tengo que cocinar. Una más, una más, una más, una son todas justificaciones que ninguna sirve. Realmente es lo que quería el profeta, porque eres egoísta y porque eres desobediente, es que no quiere involucrar tu vida en mi relación contigo. Eso le había pasado a la generación del profeta, eso sigue pasando en nuestra generación y aún más. Ellos no tenían la tecnología que tenemos nosotros para mantenernos corriendo de un lado para otro. Pues no se enteraban cuando era el Black Friday. Ellos no se enteraban de eso, ni cuando es el Día de Acción de Gracias para salir corriendo a los lugares. Ellos no se enteraban ni cuando era el día de comprar regalos para salir a las tiendas. Ellos no se enteraban de nada, pero aún así tenían cosas en sus corazones que también los distanciaban. Eran los dioses de estar detrás de los pactos con otras naciones, en este caso con los asirios, que estaban destruyendo al pueblo de Israel. Isaías entonces le da la respuesta de por qué ellos no pueden experimentar la presencia de Dios. No es culpa de Dios. No experimentamos a Dios al nivel que Dios quiere. No es porque Dios no esté disponible. Es porque nosotros hemos decidido no hacerlo.
No hay otra explicación. No nos hemos propuesto en nuestros corazones porque hay algo que es el pecado, dice el profeta. Dice el versículo 3, ustedes tienen las manos manchadas. No le echen la culpa a Dios. Dios está disponible. Y eso nos habla de Navidad, ¿no? Que Dios vino a estar disponible en medio de nosotros. Tienen las manos manchadas de sangre, sus dedos manchados de iniquidad. ¿Sabe que con el dedo se tocaba la sangre del cordero para marcar? Sin embargo, dice, en vez de estar en la adoración, usar sus manos para adoración, están usando sus manos para la iniquidad. Sus labios dicen mentira, su lengua murmura maldades. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad. Se confían en argumentos sin sentido, se mienten unos a otros, conciben malicia y dan a luz perversidad. Incuban huevos de víboras y tejen telarañas. El que coma de estos huevos morirá. Uno de ellos se rompe y saldrá una culebra. Sus tejidos no sirven para vestido, no podrán cubrirse con lo que fabrican. Sus obras son obras de iniquidad y sus manos generan violencia. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. No conocen la senda de la paz. No hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. El profeta le dice, esta es la realidad de ustedes. Estos son lo que ustedes son. Esto es lo que ustedes están haciendo. Sus actitudes con sus manos, sus pensamientos, los deseos de que hay en sus corazones. Todo lo que hay en sus vidas, dice el profeta, está produciendo tristeza, dolor, humillación. Se lastiman, se maltratan, destruyen su familia, destruyen todo lo que yo les he dado para que honre mi nombre. Eso es lo que hace la vida espiritual cuando está en decadencia. Pensamos que estamos construyendo familias en Cristo, pero si nosotros nos estamos distanciando, no nos estamos involucrando en nuestra relación con Dios en su reino y no le estamos obedeciendo, ¿qué estamos llevando a nuestras familias? A la destrucción, dice el profeta. Por eso usa ilustraciones con las manos, con los labios, con la mente, con los pies. Toda nuestra vida está conduciéndose hacia la destrucción, hacia la muerte, hacia una falsa adoración en nosotros. Isaías dice una metáfora, voy a hacer referencia, para una vez más indicarles al pueblo de Israel y a nosotros, porque es para nosotros, la terrible realidad espiritual tuya, mía y del pueblo de Israel. Y usa la metáfora de una serpiente y de una araña. La metáfora que usa el profeta es que alguien ha cogido unos huevos de una víbora para comérselo. Pero de pronto, antes de comérselo, se ha roto el huevo y la víbora lo ha picado, indicando el peligro del pecado, del peligro de todo lo que estamos haciendo, que muchas veces se hace parte de nuestra vida. Ese es el comer, el alimentarse. Se hace el pecado algo cotidiano en mi vida, el mentir, el no involucrarme, el no obedecer, se hace tan cotidiano que dice el profeta, es como una víbora que te lleva y te va a dar la muerte espiritual. La segunda metáfora que usa es una araña, ¿verdad? Dicen, hace una telaraña. La telaraña, usted, por mucho que trate de limpiar, siempre se va a ver sucio. Y eso es lo que hace el pecado, dice Isaías. Mientras que usted trata de limpiar su pecado, dándole forma por aquí y por allá, cada vez usted se ve sucio, porque el pecado, habitando en nosotros, nunca podemos mostrar la claridad, la suciedad, la limpieza que hay en nosotros. Pero además, la ilustración dice que la telaraña, cuando un objeto, un insecto cae, queda atrapado y le es difícil escaparse de la telaraña. Es lo que dice el profeta: cuando ustedes viven esta vida alejada de Dios, son atrapados por el pecado y les es difícil salirse del pecado. Por eso negamos que estamos mal espiritualmente. Y no estamos mal. Decimos cuando sí estamos mal, porque no estamos experimentando la presencia de Dios en toda nuestra vida y en todas nuestras relaciones. Así que el problema no lo tiene Dios. El problema está en nuestra vida espiritual.
Por eso el profeta usa esta metáfora de la víbora que provoca la muerte. El pecado provoca la muerte. Y muerte en la Biblia es separación total y eterna de Dios. El pecado, cuando es engendrado en nuestra vida, aparte de distanciarnos, destruye nuestra relación con Dios. Isaías entonces le dice, ustedes son los que están jugando a esconderse de Dios. Ustedes son los que están jugando a huir de Dios. No es Dios, Dios está ahí. Por eso hay tanto dolor en medio de las familias disfuncionales, en matrimonios, en relaciones con los hijos. ¿Por qué? Porque nos estamos distanciando de Dios. No estamos experimentando la presencia activa y transformadora de Dios en nuestras vidas. Por eso el mundo que hoy usted se queja y nos quejamos, cada vez está más caído y más perdido, porque cada vez más y más y más y más nos alejamos de la presencia de Dios y nos involucramos en el pecado. Y es como una telaraña que no podemos salirnos del pecado. Más bien nos acostumbramos a vivir en él y ya deja ser parte de la verdad de Dios mi pecado. Cuando realmente estoy desobedeciendo a Dios, estoy pensando en mí mismo. Eso es exactamente lo que estaba pasando en la vida del pueblo de Israel en la época del profeta. Se habían rebelado contra Dios. Su egoísmo lo había llevado a rebelarse contra Dios y habían dejado de experimentar la presencia de Dios. ¿Cuál es el resultado de su egoísmo y la rebelión que estaba en ellos? Dice el versículo 9 hasta el 10. Por eso el derecho está lejos de nosotros. La justicia queda fuera de nuestro alcance. Hablamos la semana pasada que la justicia es tener una correcta relación entre nosotros. Está distante eso de tener una buena relación, una correcta relación con los demás. Esperamos luz, pero todo es tinieblas. Claridad, pero andamos a densa oscuridad. Vamos palpando las paredes como los ciegos, andando a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Tienen fuerza, pero están muertos. Dice el profeta, estamos muertos. Isaías dice, ahora, por no haber experimentado la presencia de Dios en su vida, nos ha llevado a ustedes a vivir como gente ciega y muerta. Es muy importante para este tiempo experimentar la presencia de Dios. Pero no solamente en esta época, sino en todas las épocas del año. Si usted y yo no experimentamos la presencia de Dios, vamos a convertirnos en ciegos. Tendremos mucha fuerza para ir al trabajo, para lograr carreras, pero dice Dios, ustedes están muertos. Están muertos. Tendrán sus paredes llenas de títulos, sus bancos llenos de dinero, pero están muertos. Porque no tienen una relación, no tienen una experiencia conmigo transformadora, cambiante día a día. El egoísmo entonces y la desobediencia era una realidad de esta generación. A pesar de haber leído la Biblia, usted y yo, haberla escuchado la Biblia, seguimos siendo egoístas y desobedientes porque no obedecemos la palabra de Dios y vivimos para nosotros mismos y no vivimos para el reino de Dios. Nos es difícil involucrarnos en el reino, pensar en el reino, vivir en el reino, pensar que somos del reino. Somos más del reino de este mundo que del reino de los cielos. El resultado entonces es la ceguera, estar perdidos y sin esperanza. La consecuencia, poca fe. La razón de que estamos perdidos y sin esperanza es porque nos hemos alejado de Dios y nos hemos envuelto en nuestro egoísmo y estamos siendo desobedientes a Dios. Quiero terminar con una nota del mismo profeta, porque el profeta no solamente está hablándole al pueblo de Israel, se está hablando a sí mismo como profeta de Dios. No solamente lo estoy ustedes involucrando en este problema que tenemos con Dios, también yo me estoy involucrando en el problema que tenemos todos con Dios. El profeta sabía y sabe por la revelación de Dios que Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y que Dios responde conforme a su santidad y conforme a su justicia. Pero el pueblo de Israel, como la iglesia de hoy, quiere que Dios baje los estándares de su santidad y de su justicia.
y que Dios responda conforme a mis pecados y pase por alto mis pecados, porque queremos que Dios piense y actúe como soy yo. Por eso decimos y pensamos, Dios no se va a molestar conmigo porque yo mienta. Dios no se va a molestar conmigo porque yo no disipule. Dios no se va a molestar conmigo porque yo no comparta mi fe, porque pensamos que Dios es un hombre y no es Dios. Y Dios es santo y es justo. Y cuando Dios nos ve, nos juzga con su justicia y con su santidad. Cuando Dios nos disciplina con su santidad y su justicia. Y eso lo entendió el profeta, lo experimentó el profeta y declaró el profeta que el culpable de que se habían alejado de Dios no era Dios, sino ellos mismos, y él mismo se había alejado de Dios. Dios en su justicia y en su santidad, sabemos por la Biblia que se alejó de hombres. Saúl se alejó de naciones, de Israel, porque él es santo y es justo. Eso lo sabía el profeta, eso lo sabía el pueblo de Dios, que Dios es santo y es justo. Y cuando tú y yo no experimentamos a Dios, es porque hemos sido nosotros los que nos hemos alejado de Dios y Dios ha alejado su presencia de nosotros. Porque Dios no se envuelve en nuestras miserias y en nuestros pecados y en nuestra forma de vivir miserable y mezquina delante de Dios. Dios se separa porque es santo y es justo y Él no puede habitar en medio de la impureza y la inmoralidad. Pero nosotros queremos experimentar a Dios, que Dios no se aleje, que Dios conteste mis oraciones, que Dios me resuelva mis problemas, todo lo que yo tengo, pero yo vivir como sigo viviendo. ¿Y qué de la santidad? ¿Qué de la justicia de Dios? El profeta sabía que el problema lo tenía su pueblo, pero que también lo tenía él. Y eso que quiero que tú te vayas convencido, que tú tienes un problema como yo. No solamente el problema lo tengo yo, tú tienes un problema, un gran problema, Dios, y es el pecado que aún te sigue dominando. Tal vez puede ser la pornografía, tal vez puede ser la mentira, el egoísmo, el hablar cosas que no tienen sentido, que no tienen que ver con el reino de Dios. Tú sabes cuál es tu pecado, tu infidelidad, el ver demasiado la televisión, el ocuparte en el chisme, en estar proclamando la vida de otro. Tú sabes cuál es tu pecado que te está alejando de Dios. Pero a pesar de eso, quieres que Dios te escuche. Quieres encontrar su rostro. Y no podemos encontrarlo. El profeta sabía que el pueblo se había olvidado del carácter y la naturaleza de Dios. Pero el profeta no se había olvidado del carácter y la naturaleza de Dios. Dice Isaías 6:3. Y se decían unos a otros, santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y en el versículo 5 dice, entonces grité, ¡ay de mí! Él no dice, ¡ay de ustedes! Dice, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Lo primero que el profeta comienza a entender, que para poder tener una relación con Dios, volver otra vez a esa intimidad con Dios, es reconocer que el problema lo tiene Isaías. El problema lo tienes tú, el problema lo tengo yo, pero tengo que reconocer mi naturaleza. ¿Quién soy yo comparado con quién es Dios? Dios es santo y yo no soy santo, y a pesar de como yo soy, Dios en Cristo ha permitido que yo vea su rostro y su presencia. En estos momentos el profeta reconoce que el problema lo tenemos todos nosotros. Somos egoístas y somos desobedientes. El mismo problema que tenía Israel, el mismo problema que tenía Isaías, el mismo problema que tienen ustedes, el mismo problema que tengo yo, sigue siendo el mismo problema. Somos egoístas y desobedientes a Dios. Por eso necesitamos desesperadamente la presencia de Dios.
Por eso en su corazón no hay necesidad de un regalo más. En su corazón hay una gran necesidad del regalo perfecto, que es Cristo Jesús. Navidad no debería de comenzar colocando regalos debajo de un arbolito. Navidad debería comenzar pensando que en un árbol, un día, el árbol de la vida fue colgado alguien para darnos el mejor regalo, el perfecto regalo, que es Dios en Cristo, para que tengamos una relación y experimentemos a Dios día tras día. Navidad, entonces, nos habla de que Dios ha resuelto un gran problema. Es el pecado. Es habernos alejado de Dios. Por eso Dios tuvo que venir, acercarse tanto, que tuvo que abandonarlo todo, porque todo el pueblo se había alejado y lo había abandonado. Y Dios tuvo que venir a buscarnos porque nos vio desesperados de una gran necesidad de algo, pero no sabíamos qué era. Y comenzamos a buscar como ciegos, a tocar y no encontrar el camino correcto. Y Dios tuvo que venir en Cristo Jesús para mostrarnos la senda correcta. El problema no lo tiene Dios. El problema lo tenemos nosotros. La generación de Isaías dudaba de Dios. Nosotros seguimos dudando de Dios. Por eso Navidad no es Cristo. Por eso nuestros pensamientos no giran alrededor de lo que Cristo hizo, sino a través de los regalos. Navidad es la respuesta de Dios al problema del ser humano, que necesita algo más que lo temporal, que lo que no tiene eternidad. Dios vino en Cristo Jesús, en su Hijo amado, para resolver nuestro problema. Para que no pensáramos más que Dios está lejos de nosotros. Y lo hizo basado en una promesa, que la semana que viene vamos a hablar de esa promesa. Lo hizo basado en una promesa. Y es por eso que en esa promesa, que aunque nosotros nos hemos alejado de Dios, aunque Dios ha venido y seguimos alejándonos de Dios, basado en esa promesa que Él mismo hizo en la eternidad, es que Dios puede otorgarnos el perdón y la salvación. Pongámonos de pie para orar.